entrevistas en sintonía con vos. Hace unos días atrás, el 10 de septiembre, para ser más precisa, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un tema del que poco se habla por considerarlo tabú, de mal gusto, porque se considera que hablando de este tema se puede fomentar quizás, varios argumentos más que hoy se ponen en discusión, por suerte. Hoy vamos a conversar con Florencia Arévalo, ella es psicóloga, sobre este tema del que empieza a hablarse, como lo decíamos recién, de manera un poco más abierta. Hola Florencia, ¿cómo estás? Carito Murici te saluda, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos un sábado a la mañana, mediodía, no sé, estoy perdida. No, la mañana, todavía la mañana. Bueno, Flor, gracias. Recién mencionaba la resistencia social, ¿no? Que existe, de manera implícita incluso, me animo a decir, para hablar del suicidio. ¿Hay algún motivo o motivos, ¿no? En plural, que expliquen el porqué de esta negación, por llamarlo de alguna manera? Mira, yo te escuchaba y me hago cargo de que a mí también me pasa. En casa de herrero, cuchillo de palo, y sí, aún así siendo psicóloga, muchas veces me cuesta nombrar la palabra. Me cuesta nombrar la palabra muerte, me cuesta nombrar la palabra suicidio incluso. Yo no sé cuál es la verdadera causa, pero creo que tiene que ver con uno de los mitos, que es que nombrándolo se alienta a la gente a que lo haga. Cuando ustedes me invitaron a participar del programa, yo pensaba en, ¿qué es cómo podemos ayudar a la gente con esta temática, a aquellos que nos están escuchando, porque es muy difícil muchas veces saber qué hacer, siendo profesional incluso, y más aún no siéndolo. Entonces, uno de los mitos es que si lo decimos, si lo nombramos, lo vamos a fomentar o a incitar, cuando en realidad no es así. Digamos, una correcta prevención justamente puede ayudar a que los casos disminuyan. Claro, sí, y pasa con tantísimos temas más, ¿no? En donde es un puntapié fundamental, necesario, que tiene que estar para poder, digamos, empezar a trabajar sobre eso. Incluso desde los medios de comunicación, ¿no? Siempre estuvo ese tabú. No solemos, por ejemplo, tener artículos o dar noticias que tengan que ver con este tema, es como que no, y suceden de todos modos, están. Los motivos deben ser muy diversos, me imagino, pero te consulto si hay algún tipo de noción o estadística que guíe o que indique cuáles son los motivos más frecuentes por los cuales alguien puede llegar a tomar esta decisión. Mira, cuando hablamos de suicidio, a mí, y esta es una postura absolutamente personal, me gusta hablar de padecimiento subjetivo, de sufrimiento humano. Digo, más allá, el suicidio o el hecho consumado es la sumatoria de un montón de cuestiones que llevan a la persona a creer que esa es la única forma de terminar con el dolor. Es decir, alguien que se suicida no quiere morirse, quiere terminar con el sufrimiento, y ese es el único recurso que encuentra. Mira qué interesante esto que estás diciendo, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es un poco empezar a pensar, más allá de que el motivo o la causa es tan singular como cada persona que se suicida, es empezar a ir un poquito antes. Digo, si nosotros, digamos, llegamos al momento en que la persona se está por suicidar, la idea no es combatir, es combatir el suicidio, pero de una manera un poco más indirecta, ¿se entiende la idea? Sí. Entonces es empezar a pensar en cuáles son esas causas de sufrimiento humano. Hay algunas cuestiones que para mí tienen que ver mucho con la ética, que tienen que ver con la desesperanza, con la ausencia de futuro, con la cuestión de los jóvenes. Digo, aumentó, la estadística no la tengo, pero aumentaron los suicidios en personas más jóvenes. También hay suicidios en adultos mayores y en gente por ahí un poco más grande, pero sí por ahí es como que cada vez de repente uno dice, se empiezan a conocer casos de suicidios de nenes de 7 años, de 10 años. Entonces, eso por ahí es un poco lo preocupante. Pero sí es esto de empezar a pensar en las causas. Muchas veces está ligado a la depresión, pero no siempre es así. Y hoy este es otro por ahí de los mitos de que depresión es igual a suicidio. Y si bien puede que alguien con depresión se suicide, también hay otras causas, y no necesariamente alguien que tiene depresión se va a suicidar. Entonces hay muchas veces que está asociada al consumo de sustancias, muchas veces está asociada, a separaciones o ese tipo de cuestiones, cuando se dan de una manera un poco disfuncional por ahí. Pero sí es importante esto, no más allá de combatir el suicidio y que
el 10 de septiembre es un día que nos invita a reflexionar y es una excusa, o el mes de septiembre, a reflexionar justamente acerca de esto, del sufrimiento humano, de cómo acompañamos al otro, qué lugar le damos al sufrimiento del otro, o el rol de la escucha también, y de cómo uno acompaña. Tal cual. Y bueno, y justamente hablabas de los motivos o del padecimiento, y pensaba en los contextos, ¿no? Imagino que los contextos colaboran para que una problemática, ¿no es cierto?, de salud mental mejore o no mejore. ¿Cómo vienen estos padecimientos que son tan subjetivos, como bien vos lo decías? Me refiero a si hay una curva ascendente o descendente en la actualidad. Vos recién mencionabas, ¿no?, el tema de los casos de personas que son, de mayores incluso. Hay que tener alguna, no siempre, pero existen también personas que ya tienen algún tipo de patología de base. Sí, puede que la persona tenga... a priori cualquier persona se puede suicidar, ¿no? Puede existir alguna patología de base, como decíamos recién, la depresión, como decíamos, alguna adicción o el consumo de sustancias, o puede que no, digamos. Por ahí cuando yo pensaba, bueno, ¿cuáles son esas cuestiones a tener en cuenta? Y en esto que te decía de qué es lo que podemos prestar atención un poco para ayudar a la prevención, es... cuando uno nota un cambio en la persona, es decir, por ejemplo, una cosa es que a mí me guste estar encerrada en mi casa los días de lluvia, y otra cosa es que yo, que era una persona súper alegre, que me encantaba salir y qué sé yo, de repente busque el encierro. Cuando se empieza a sostener en el tiempo. Por ahí también... prestar atención a las cuestiones, qué sé yo, del sueño, de la higiene corporal, digamos, esos cambios también, digamos, empezar, sobre todo por las personas que rodean a alguien que está sufriendo. Más allá de, como te digo, el hecho consumado, digo, empezar a pensar que hay una persona que está sufriendo, que hay algo que no está bien, digo, el aislamiento, el exceso de irritabilidad, ese tipo de cuestiones empezar a pensar. Respecto de los contextos, el suicidio es universal, digo, sucede en todas las clases sociales y en todos los rangos etarios, como decíamos, pero por ahí sí empezamos a generar políticas que tengan que ver con promover el futuro, digamos, trabajar en los proyectos de vida de los jóvenes, quizás sea también una forma de prevenir, o al menos esa es mi opinión, ¿no? Flor, ¿cómo te va? Víctor Timoneda te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Flor. Bueno, a ver, recién algo nombrabas. ¿Existe realmente ese estado que acompañe, digo, a las enfermedades que hoy son consideradas de salud mental? ¿Está el estado que también te dé una mano, que te acompañe, que te ayude a que ese camino no sea tan turbulento como es el día a día? Mira, honestamente yo trabajo en el ámbito privado, pero sí me parece que en general es un ámbito, la salud mental, en lo que no se invierte, digo, hagamos el intento de sacar un turno a un psicólogo o a un psiquiatra en un efector público, sí, y quizás haya 2 meses de espera. Digamos, yo me he enterado de casos de gente que le ha llegado el turno después del suicidio, entonces, digo, eso también es a tenerlo en cuenta. Claro. ¿Cuál es la forma? La verdad es que no sé, porque no es, como les digo, o sea, no es mi ámbito, no es... digamos, yo no soy funcionaria pública como para poder pensar si es posible o no, o la cantidad de demanda y demás, pero sí que, digamos, es difícil, digo, normalmente una persona que está en riesgo de vida o que potencialmente se puede suicidar, es alguien que necesita un seguimiento mucho más corto en el tiempo, digo, tener sesiones varias veces por semana, tener control de psiquiatría, medicación y demás. Y para eso se necesita dinero y no hay vuelta con eso, ¿no? Perfecto. Flor, también, y a ver, acerca del tema mitos y el tema tabú, sobre todo, también sacarse ese tabú del tema del psiquiatra y demás, o sea, que la visita y la consulta al psiquiatra no sea una cuestión extrema, sino que se hable de la psiquiatría como una cuestión que se necesita para llevar adelante, en este caso, una enfermedad. Sí, suceden 2 cosas con respecto a eso. Una de mis mejores amigas es psiquiatra y trabajamos en conjunto muchas veces, entonces un poco tengo la visión de lo que le pasa a ella en el consultorio y lo que me pasa a mí.
muchas veces cuando sugiero que los pacientes hagan la interconsulta con psiquiatría, no, pero yo no estoy loca, Claro. no es para tanto, pero para esto, Flor, bueno, como manera de prevención, yo la verdad es que no sé, o sea, yo no me dedico, evaluará al profesional. Te abren los ojos. Claro, es como para ver, bueno, un poco para evaluar respecto de otra disciplina completamente, o sea, no completamente distinta, que trabaja en conjunto con la psicología, pero que no es la psicología. Y a mi amiga le pasa como que la gente va a buscar la solución mágica, como que la pastilla y ya. Claro. Entonces, bueno, además hay que acompañar con psicoterapia. No, bueno, pero yo no voy al psicólogo toda la semana, no sé qué. Entonces, son las dos cosas, pero sí es cierto esto que vos decís, Víctor, de medicación, psiquiatría, digo, uno se asusta y asume que son para casos absolutamente extremos, cuando en realidad no es así. Argentina es uno de los países con más psicólogos per cápita del mundo, si no el más, si no me equivoco, y es cierto que es común, digamos, no es tan tabú por ahí como en otros países, que alguien vaya al psicólogo. Seguramente muchos de ustedes o fueron, o han ido, o conocen gente que han ido. Ahora, el tema es, por ahí sí, asociado a la medicación, a la psiquiatría, a un control un poco más intensivo, por así decirlo, o involucrar otros actores sociales. Por ahí uno busca, bueno, puedo hablar con algún familiar, no sé qué, y bueno, ¿y por qué? Y poder trabajar eso con el paciente, ¿no? Como, bueno, ¿qué familiar? ¿Quién es de tu confianza? Porque no se agota en una sesión por semana, o en 2 sesiones por semana, o en una sesión cada 15 días. Hay otras cuestiones a tener en cuenta, digo, hacer redes, la familia, o los amigos, o las personas que acompañen, son muy tanto o más importantes que los profesionales, ¿no? Claro. Por supuesto, a ver, que el objetivo de la nota es la prevención, pero me quiero enfocar también ahora en los que quedan, en el duelo de los que quedan. A ver, que eso quizás es lo más duro, es el pensar, che, ¿y por qué no lo vi? Che, ¿y por qué no me di cuenta? ¿Cómo se transita ese duelo y cómo se padece también por momentos? Y la ayuda de profesionales es importante también para los que quedan principalmente. Bueno, ahí eso es muy importante, Víctor. Yo trabajo más que nada en la posvención, en el consultorio todos los días. Trabajo con pacientes en duelo, de muchos tipos de duelos, pero muchos vienen por familiares que se han suicidado. La culpa no siempre está, pero sí es un denominador común en muchas personas, no en todas, pero en muchas personas que se han suicidado algún familiar, sobre todo en padres que se han suicidado hijos, pero también en hermanos que han perdido, valga la redundancia, a sus hermanos. Y bueno, ¿qué no vi o qué podría haber hecho distinto? Porque sucede también que muchas veces después del suicidio de un ser querido uno se empieza a informar y decía, ay, si yo esto lo hubiera visto. Pero uno se puede juzgar a la persona que fue en el pasado por la información que tiene hoy. O sea, hoy esa información uno la tiene porque se fue formando. Entonces, trabajar en eso, trabajar en lo irreparable de la pérdida de cualquier muerte. Pero bueno, en realidad cuando uno entiende que es una problemática de salud, yo lo comparo muchas veces con problemáticas de salud física, porque la salud mental es salud en fin, y ahí un poco cuando logramos trabajar o hacer algún movimiento respecto de eso genera alivio. La idea es eso, buscar que la persona pueda seguir transitando su vida con la menor carga posible respecto de esa muerte, ¿no? Integrar esa pérdida de una manera saludable. Florencia, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me quedaba con esto cuando hablamos de padecimiento subjetivo, ¿no? Y en algún momento vos decís, bueno, que la causa es singular en relación a quien toma la determinación de suicidarse. Pero digo, ¿cuánto influye el ambiente? Porque si bien la decisión es, digamos, singular, pero las causas que coadyuvan para que esto se produzca tiene que ver con lo comunitario, con lo ambiental, con lo institucional. Digo, ¿cómo se incluye en el debate del suicidio el aspecto ambiental? Bueno, yo creo que hay que aprender a escuchar. Esto que vos decís es muy importante. Entonces, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a identificar estas señales sin asustarse. Digo, la idea no es promover el miedo y mucho menos transmitírselo a la persona que está pasando esta situación, sino aprender a escuchar. Digo, si muchas veces los docentes o las instituciones educativas, qué sé yo, los clubes incluso, son muy importantes también. Bueno, me dijo como que por ahí la frase no es me voy a matar o no quiero vivir, sino bueno, no sé qué va a ser mi el día de mañana, o alguna frase asociada a la ausencia de futuro
que uno puede aprender a escuchar también, intervenir de esa forma, y pensaba también en esto, en qué hacer y qué no hacer, digo, o qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo no tengo la verdad absoluta ni mucho menos, pero sí, bueno, una de las cosas es no desafiar a la persona, digo, muchas veces uno te da, ¿qué lo vas a hacer? ¿A que no te animás? Digo, me parece que, y eso lo he escuchado por más insólito que parezca, y sí aprender a esto, ¿no? A escuchar, identificar, digamos, la forma de intervenir cambia de acuerdo a qué institución o qué actor social estemos hablando. Sí. No sé. Y además a lo que pensaba Florencia también, ¿qué condiciones tienen ese contexto, ese ambiente, esas instituciones para ir detectando estas cosas, ¿no? Porque me parece que también a veces esto de cómo leer entre líneas, etcétera, por un lado, cuántos de eso conoce un docente o cuántos de eso conoce un periodista, ¿no? Muchas veces Sí. también cuando tenemos que informar situaciones de este tipo. Sí, es que, y cuánto conoce a veces un psicólogo también, ¿no? Qué poca formación hay en las facultades, También. en las universidades, Claro. de esto en general, y poco se habla. Pero sí es muy cierto esto que decís. Uno tiende a pensar, o sea, es algo que uno no quiere escuchar. Digo, nadie quiere tener un alumno, un paciente, un familiar que no quiere vivir. Es muy doloroso. Pero bueno, cuando uno puede identificar eso, cuando empieza a identificar esto y se acerca a la persona y bueno, te noté distinto, te noté raro, me doy cuenta que ya no está saliendo tanto, acercarse y preguntar y ofrecer ayuda, bueno, te ayudo a buscar un profesional, ¿a dónde podemos acudir? Otra cosa muy importante es no prometer guardar silencio. Digo, por ejemplo, si yo tengo una amiga que está pasando por una situación de este estilo, y ella me dice que la está pasando mal, y bueno, yo voy a hablar con la persona con la que vivas, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, a ver cómo te podemos ayudar. ¿Te parece quién es alguien de tu confianza con quien pueda, con quienes podamos ayudarte? Porque armar redes, como les digo, es sumamente importante. Digo, es no sé si una carga, pero sí como una responsabilidad muy grande. Es que alguien te diga que no quiere vivir o te da a entender eso. Uh-huh. Sí, y además también, digamos, los datos son alarmantes realmente, ¿no? Porque en nuestro país, acá en la ciudad de Rosario también se ha incrementado notablemente la cantidad de suicidios. En el país hay más de 4.000 suicidios anuales, por lo tanto es muchísimo. Y si uno, mira, hace unos días el 10 concretamente de septiembre, el Consejo Municipal de Rosario saca una guía sobre cómo abordar el suicidio en los medios de comunicación, para periodistas, ¿no? Y la distribuyó entre periodistas. Una de las cosas que dicen, bueno, después de hablar de este tema en los medios, informar sobre dónde alguna persona, digamos que necesite esa ayuda, pueda encontrar respuesta. Si vos googleás lugares de atención de suicidio en Rosario, prácticamente no te aparece nada, por ejemplo. Y lo primero que me aparece es Centro de Asistencia al Suicida, que trabaja en los horarios de 8 de la mañana a 12 de la noche, y nada más. Cuando toda la guía esta lo que promueve la posibilidad de que la atención al suicida sea las 24 horas todos los días. Digo porque también, ¿no? Esto, al no hablar de estas cosas, también empiezan a aparecer estos como sí, ¿no? Estos como sí que parece que todos realmente estamos atentos, que todos estamos en la atención a esto, hasta que vos empezás a buscar datos y te das cuenta que no los encontrás. Exacto, porque aparte por ahí uno se siente un poco hipócrita. Ya les digo, yo no conozco todos los servicios de salud pública ni de Rosario ni del país, porque la verdad es que trabajo en el sector privado. Pero si yo les digo, sí, bueno, acudan a un psicólogo, pidan un turno, y vos vas y te dan un turno cada 3 meses, ¿qué es lo que estamos haciendo? Uh-huh. No tiene ningún sentido que estemos hablando de esto, como vos decís. Hay un 0800 de la Nación, la verdad es que no sé cómo funciona, que se implementó creo que hace 1 o 2 años, pero tampoco sabemos a ciencia cierta. En principio uno podría decir, bueno, acérquense a cualquier guardia de cualquier servicio público o privado de la ciudad en la que estén, pero no sabemos tampoco qué tan preparado uno está para para abordar un caso así, ¿no? Así es, sí. Digamos, como parte también de las recomendaciones que tiene esta guía, que vos lo dijiste también hace un momento, en esto de trabajar sobre los proyectos de vida, ¿cuáles pueden ser algunos tips sobre eso, ¿no? Que me parece fundamental, es decir, cómo contrarrestar esta cuestión negativa
que se manifiesta a través de este padecimiento subjetivo con cosas que tengan que ver con la vida y con los proyectos. Bueno, ahí sí me parece que es importante el tema del sector social del que estemos hablando. Claro. Por ejemplo, Sí. yo hice mi práctica profesional en un programa de la Municipalidad de Rosario que trabajaba con adolescentes madres y embarazadas y un poco promovía que continuaran el colegio y demás. No es lo mismo una chica que participe de ese programa a alguien que tiene acceso y que se puede pagar cualquier facultad privada o puede ir a cualquier facultad pública o está en otras condiciones. Entonces, esto sí es importante, poder atender a aquellos sectores sociales en los que está un poco más limitado el acceso o a la educación superior o a la realización de sus proyectos de vida, justamente. Yo trabajo en orientación vocacional hace un tiempo y me empecé a formar, y a veces es como, alimentar que los chicos puedan empezar a conocer otras, levantar un poco la mirada y conocer otros trabajos o otras ocupaciones o otras profesiones distintas a las que hace quizás su familia o las personas que rodean, empezar, a, como te digo, ampliar un poco la mirada y a empezar quizás a soñar un poco más. Pero para soñar también tiene que haber condiciones, claro, ¿no? Para que uno pueda o estudiar esa carrera o acceder a esa profesión, ¿no? Uh-huh. Bueno, Flor, la verdad me quedo pensando en un montón de cosas que creo que han sido muy útiles para quienes te escuchamos. Se habla, como decíamos, muy poco de esto, entonces me parece que, enhorabuena que ya empiece, a girar esta rueda en donde es fundamental hablar de cualquier padecimiento, hablar de cualquier cosa. O sea, lo importante es poner el tema sobre la mesa, es el primer escalón, si no es imposible, no podemos trabajar sobre algo de lo que no se habla. Entonces, me parece que está bueno que empiece a suceder esto de poder conversar también con profesionales, con personas que tienen las herramientas también, ¿no? Porque uno puede tener la mejor voluntad del mundo, pero obviamente yo soy locutor, él es periodista, entonces, tenemos que estar también informados, tenemos que también estar al tanto de las cosas que están sucediendo para poder acompañar a las personas que sí tienen las herramientas, como es el caso puntual de los profesionales, ¿no? Y después todo el acompañamiento fundamental de tejer redes, como decías vos, que eso es básico y sobre todo en salud mental, ¿no? Porque es según mi opinión, obviamente esto es algo que me hago cargo de que lo estoy diciendo yo nada más, hay muchas patas flojas en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y muchas ausencias también, muchas ausencias de parte del Estado, muchas ausencias de formación también para personas que no son pura y exclusivamente del palo de la salud, ¿no es cierto? Como recién decía Fabio, esta cuestión de docentes, periodistas, gente que trabaja en comunicación, que tienen una incidencia en lo social que es fundamental, pero que está, incompleta en un montón de cuestiones. Una de ellas es este tema que me parece pero tan importante. Bueno, Flor, quería preguntarte entonces, para poder comunicarse, recién, vos hablábamos, ¿no? También justamente hablando de ausencias, de esta falta de presencia para poder brindar apoyo y ayuda a quienes tengan la necesidad de hablar o de pedir ayuda, porque decíamos, como decía Fabio, a 8 de la mañana, 12 de la noche, ¿no? Y que tendría que existir. No sé. Sí, a propósito, podríamos dar el teléfono que está acá, que es eso es lo que iba a preguntarle. 345-1435. De 8 a 0. Otra vez, Fabito. Dale, sí. 0800-345-1435. Bueno, te iba a preguntar y no sé si vos querés dejar alguna red social o algo, ya sea tuyo. Les dejo mi Instagram. Sí, yo dale. No trabajo en mi consultorio privado, trabajo más que nada posvención, esto lo aclaro. Sí, o sea, sería el acompañamiento, lo que te preguntaba Víctor, exacto, ¿no? El acompañamiento del duelo, sí. Mi Instagram es psi.florenciaarevalo con B corta, ahí me pueden encontrar y me pueden contactar. Bueno, muy bien. No, yo no tengo ningún problema también de derivarlos a algún servicio que puedan ayudarlos, pero sí tengan en cuenta eso, que yo soy una profesional que no trabajo para el Estado, sino que trabajo... Sí, perfecto. Sí, pero bueno, igualmente está buenísimo también que la gente tenga la posibilidad de contactarte, o ya sea para consultorio o para una derivación, ¿no es cierto?
Sí, y otra cosa también que me gustaría dejarles una reflexión Sí. es que dejemos de pensar que alguien que dice que se quiere matar está llamando la atención cuando en realidad está pidiendo ayuda. Ujú. Porque el suicidio se puede prevenir, no todos los suicidios pueden prevenirse, pero el suicidio se puede prevenir. Y ese es el primer punto para mí a tener en cuenta, ¿no? Dejemos de decir que está llamando la atención cuando en realidad es alguien que verdaderamente está sufriendo. Wow, qué bueno. Me quedo pensando también en eso porque una cosa que hasta uno lo dice es, quien avisa no se suicida, el que se suicida no te avisa. Entonces digo, qué importante que es este mensaje último también que nos dejas. Bueno, Flor, te agradezco muchísimo el contacto, quedamos a disposición y muy amable por habernos atendido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa estamos en contacto. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego. Chau, chau. Hablamos recién con Florencia Arévalo, ella es psicóloga y estuvimos charlando sobre el suicidio.